Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia a esta segunda jornada del ciclo de conferencias Campomanes 1723-2023 que organiza la Comisión Cuarta del Real Instituto de Estudios Asturianos con los auspicios, la coordinación de Joaquín Ocampo Suárez Valdés, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Oviedo. En esta ocasión, la segunda de las jornadas es sobre, igual que la semana pasada estuvimos abordando Campomanes, la España de Campomanes, hoy toca las Asturias de Campomanes, y la semana pasada pues también se abordó esa trascendencia de Campomanes que, claro, los asturianos de vez en cuando hay que recordarnos que cuando uno se va al Congreso de los Diputados y ve la bóveda del fresco de Rivera, ahí se encuentran apenas dos asturianos, ahí retratados, junto con la reina Isabel II. Y los dos juristas, los únicos juristas que hay en esos 11 que aparecen ahí retratados. Y uno de ellos es Campomanes, no solo es Jovellanos, sino también es Campomanes, uno de los dos insignes asturianos que están en la bóveda del Congreso de los Diputados. Bueno, pues hoy vamos a abordar a este insigne asturiano. Había días atrás un ilustre también ponente de estas jornadas me decía que, bueno, muy bien Jovellanos, es un orgullo asturiano, pero está en comparación con Jovellanos, nuestro paisano tinetense está en cierta manera devaluado en relación con el brillo extraordinario de Jovellanos. Justamente para evitar esta disfunción surgen este tipo de jornadas y por eso estamos en esta segunda ocasión con la ponencia a cargo de Juan Díaz Álvarez, profesor de la Universidad de Oviedo, que nos va a hablar de las Asturias de Campomanes. Pero antes, el coordinador de las jornadas les va a hacer una introducción al ponente y a su ponencia. Buenas tardes, gracias a la Academia de Jurisprudencia y al RIDEA por patrocinar estas jornadas. Como comenté el primer día, son 6 el ciclo. Las 2 primeras contextualizan en España y en este caso en Asturias, a cargo de Juan Díaz Álvarez, la figura de Campomanes. Y a partir de la próxima ya son conferencias más sectoriales: Campomanes político, Campomanes economista, Campomanes y la cultura, y la ponencia de Jesús Arango, que es más biográfica. Yo únicamente insistiré en las palabras que acaba de pronunciar Juan Conceda, Javier, de la épica de Jovellanos, ¿no? Y la larga sombra de Jovellanos, y también de Riego y de Flórez Estrada, cómo eclipsan un poco la figura de Campomanes, que tendremos ocasión de probar, de que fue el gran piloto de la transición auténtica española, no la democrática, la transición del antiguo régimen al liberalismo, en medio de resistencias, en medio de silencios, pero que fue un protagonista no olvidado, ¿no? Pero sí parcialmente eclipsado. Entonces estas jornadas tienen un tono reivindicativo respecto a esa figura. Juan Díaz Álvarez, profesor de Historia Moderna en la Universidad de Oviedo, lo fue en lo de Cantabria, fue premio extraordinario de doctorado, premio Padre Patac, premio Juan Muría, codirector de la revista Jovellanismo e Ilustración, de Cuadernos de Estudios del siglo XVIII, investigador del Instituto Feijóo del siglo XVIII. No relaciono todas sus publicaciones porque las bases de datos están en Dialnet y pueden consultarse, ¿no? Su especialidad es la historia social y política de Asturias, especialmente los estudios referidos a oligarquías políticas urbanas, y a hidalguía y a redes nobiliarias, ¿no? Tiene libros sobre la Casa de Marcenado, sobre la Casa de Queipo de Llano, y no os entretengo más. Cuando quieras, Juan. Muchas gracias, Javier, Joaquín, por vuestras palabras. Y quisiera agradeceros el haberme invitado a participar en este foro, en este ciclo de charlas sobre la figura de Pedro Rodríguez de Campomanes. Abordar una charla de estas características de la Asturias en época de un personaje, pues en este caso es un poco complejo, porque prácticamente hay que hablar de toda la centuria, o al menos desde los 3 últimos cuartos del siglo, entre 1723 a 1802, que es el arco cronológico vital de este personaje. Así que intentar dar una visión general, pues bueno, me
Me voy a salir un poco de los parámetros más tradicionales, sobre todo esa visión de la población, de la sociedad, de la económica. Voy a intentar darle otra perspectiva. Lo primero que hay que hacer referencia es al territorio, Asturias. Y la Asturias de aquella época es la Asturias actual. Es una Asturias desde un punto de vista orográfico que va a condicionar, que condicionó el pasado, que va a condicionar también el presente desde diversos puntos de vista, fundamentalmente el económico, el de las infraestructuras, etc. Asturias está y estuvo definida por esa orografía, esa división de la marina, va a estar más poblada, esos valles prelitorales y esa montaña del sur que va a condicionar las comunicaciones también, pero solamente las va a condicionar. La gente se movía más de lo que se ha dicho. También esa orografía va a condicionar en un sentido este-oeste, donde esos valles que parten del sur hacia el norte, en ese eje, pues bueno, van a estar condicionados para esa comunicación transversal. Esta distribución, esta forma, va a condicionar también al poblamiento, a cómo se va a distribuir en la región. Es cierto que los valles prelitorales y la marina va a estar más poblada que en la zona de la montaña del sur de la región, y asimismo las salas van a estar también un poco más despobladas, que esa tendencia a la concentración de la población en el centro de la región, no de una forma tan abrupta y transparente como es en la actualidad, pero sí hay esa observación. Hay que tener en cuenta que estas condiciones geográficas, también en el hecho del condicionamiento climatológico y la meteorología, van a incidir en la producción agraria. Apenas el 40% del territorio asturiano es apto para el cultivo y prácticamente un 70% casi está ocupado por un espacio, por la masa boscosa, por el monte y el matorral. Eso también va a condicionar. Estos condicionantes limitan la producción agraria, limitan el crecimiento poblacional y también el avance de las comunicaciones y la optimización de las infraestructuras. La Asturias a la que me estoy refiriendo es una región cerealista, al igual que otro espacio de la corona. La Asturias verde es una Asturias actual. No se nos escape ese matiz. El maíz ha triunfado, está asentado y va a condicionar también esa producción agraria, una tendencia de la población a crecer a partir de la segunda mitad del siglo XVIII con respecto a la época anterior. Bien, es cierto que el asentamiento del maíz va a condicionar, va a minimizar, que no a eliminar en absoluto, las crisis de subsistencia. En este momento, aunque podemos hablar de algunas en la primera mitad de la centuria, sí quiero incidir en dos en concreto, en el último cuarto del siglo, a principios, en los años 70 al 71, y sobre todo la del 87 al 90, que está inmersa en un contexto de un clima, una meteorología desfavorable en la Europa occidental y que culmina como consecuencia de esas malas cosechas en París, en un acontecimiento que supongo sepan al que me refiero. No lo voy a decir. El maíz va a tener también unas limitaciones. Según se asciende en altura en el territorio, pues bueno, esta planta forrajera y también comestible va a estar condicionada. Por lo que los cereales tradicionales, como pueda ser el centeno, algo de maíz en la costa, pero sobre todo el centeno en las zonas ya de altura, y el cultivo tradicional, la escanda, una variedad menor de trigo, va a ser fundamental. Comencé diciendo que el maíz está asentado, va a ser casi la mitad de la producción agraria cerealista en la región, pero la escanda sigue siendo fundamental, porque es la especie en la que los propietarios van a exigir la renta al campesinado. Se va a especular con él y es necesario después para surtir el mercado. Incidiré en ello un poco más adelante. Siguiendo con la ordenación territorial, el mapa regional era significativamente diferente. El EO sigue siendo el elemento
que define la frontera en el ámbito occidental con Galicia, pero al este las actuales Peñamelleras y Ribadedeva van a estar dentro de la provincia llamada de Trasmiera, en el conjunto de las Asturias de Santillana. Y la frontera sur no va a estar tan definida como en la actualidad. Va a haber conflictos con León por las Bavias y también con la mediana de Argüello y la Ciana. Y esos conflictos parten también de los intereses de algunas de las principales casas nobiliarias con intereses económicos y jurisdiccionales en esos ámbitos. Me refiero sobre todo a la Casa de los Quirós y la Casa de los Miranda, luego marqueses de Camposagrado y de Valdecarzana respectivamente, o a los condes de Luna ya en la vertiente leonesa. Los actuales 78 concejos son menos en aquella época, unos 58 o 60, dependiendo del momento. Algunos, valga de muestra de botón, es el hecho de que la Pravia de aquella época cogería los actuales Judillero, Muros de Nalón y Soto del Barco, o Mieres y Lena conformaban el llamado Concejo de Lena en aquel momento. Desde una perspectiva jurisdiccional distinguimos dos espacios fundamentales, el realengo y el señorío. El realengo es espacio territorial donde la corona va a tener una administración directa y el señorío es aquel territorio que va a disminuir a lo largo de la Edad Moderna. Es cierto, ya el señorío en el siglo XVIII no es el que había en el siglo XVI, pero sigue siendo un territorio, aunque en menor medida e importancia con respecto a otros territorios de la costa cantábrica, es un territorio que está sustraído a la autoridad directa de la corona y donde el titular de ese señorío, de esos cotos, tiene la potestad de hacer nombramientos de la administración, de justicia, regidores, escribanos, etc. El territorio va a cambiar, sobre todo con ese agente que es impuesto por la corona como agente que controla sus intereses, que va a sustituir al antiguo corregimiento y va a ser la Real Audiencia de Oviedo, que empieza a funcionar desde 1717. En lo institucional, esta audiencia estará bajo la dirección del regente, que sustituye a los antiguos corregidores, y digamos que va a ser el brazo ejecutor de la nueva y centralista administración borbónica. Va a tener competencias judiciales, administrativas y militares, igual que con el corregimiento. Actuará en causas civiles por apelación, agravio, omisión o exceso de las justicias ordinarias. Va a tener también, o ser el primer tribunal o la primera instancia en los casos de los crímenes criminales. Tendrá también, va a restar competencias a la Junta General del Principado y con los antiguos corregidores, los regentes van a ser capitanes generales de guerra en caso de necesidad para poder organizar la defensa, las levas, el alistamiento, etc. Una institución tradicional en Asturias, que es un foro del debate de la municipalidad del territorio, va a ser la Junta General del Principado, pero como comentaba, va a haber disminuidos un poco esas funciones que tenía con anterioridad, junto con la Diputación, reestructurándose la organización del territorio de unos 5 partidos a finales del siglo XVI a unos 7 ya en el XVIII. Amplias competencias que tenía esta institución en los siglos precedentes, en época de los Austrias, van a verse mermadas, como comentaba. Y en el nivel más bajo de la administración de la región está el mundo local, el mundo municipal, como en la actualidad. No hay nada nuevo. Bien es cierto que la organización de ese municipio dista mucho del actual. Es un municipio que está polarizado por las oligarquías urbanas, es un municipio en el que los oficios públicos, excepto las judicaturas locales,
van a ponerse en venta desde mediados del siglo XVI, primero de un modo vitalicio y después se van a perpetuar, es decir, se van a integrar dentro de las familias. En cierto modo podemos decir que el poder público se va a privatizar con todos los problemas que ello va a entrañar de parcialidad, de arbitrariedad y de corruptelas entre esas familias que se reparten el poder. Esto es así en los siglos XVI y XVII, pero curiosamente en el XVIII lo que vamos a tener es una crisis, y sobre todo desde la segunda mitad, una crisis del modelo municipal. Pondré un ejemplo. De los 64 regimientos que se contabilizan en 1678 aproximadamente, en 1753 pasamos a los 55. 54 se documentan en el 85, 1785, y vuelve a haber una ligera subida en 1793 con 63 puestos en el ayuntamiento. Estas cifras por sí mismas no nos dicen gran cosa, pero sí hay que tener en cuenta, enlazando con esa crisis municipal, que en 1753 de esos 55 puestos en el ayuntamiento, de esas 55 regidurías, el 78% estaban ocupadas por sus propietarios o tenientes y un 21, casi un 22% estaban vacantes. Lo que interesa es el aumento del porcentaje de las vacancias, de los vacantes. En el 85 los puestos vacantes ascienden al 48,2 y en 1793 al 74,6, es decir, prácticamente una cuarta parte de los miembros del ayuntamiento acudían de un modo más o menos regular, porque hay que tener en cuenta otra cuestión: el número de sesiones que se habilitan en el consistorio ovetense pasa en torno a los 90 al año en 1740, con ligeras fluctuaciones que varían 10 arriba, 10 abajo, hasta 1787. Desde esa fecha, con unas 80 sesiones, se desciende a las 42 de una forma vertiginosa en 1807. Esa crisis pasa por ciertos parcheos que intenta la administración reformista borbónica, que dentro del contexto del reinado de Carlos III, al intentar, se habla mucho de democratización, con muchas comillas, aunque yo no sería el adjetivo que pondría a esta nueva situación. Aparecen dos nuevos puestos, los diputados del común, los síndicos personeros, que intentan representar en ese ayuntamiento, frente a las oligarquías tradicionales, los intereses de un incipiente grupo social donde su patrimonio económico está al amparo de ciertas actividades industriosas, el comercio, etc. No en balde, las viejas oligarquías intentan manipular esas elecciones que teóricamente debían correr a cargo de esos representantes en ese ramo económico, como decía, y favoreciendo la elección hacia familiares y parientes, lo cual da lugar que en 1768 una real orden de Carlos III intente rectificar este comportamiento que no solamente se observa en Oviedo, se observa en Gijón, se observa en Avilés, por ser los puntos en el territorio asturiano que tenemos, sino en otros puntos de la corona. Me estoy centrando hasta ahora en el ámbito, digamos, civil, pero pasaré ahora a otro campo: la organización eclesiástica. Oviedo era una sede exenta, es decir, no era sufragera de ninguna metropolitana, lo cual le daba cierto prestigio en el conjunto de las mitras de la corona de Castilla, aunque sus rentas no fueran muy abultadas. Echarme de alto, sí. El mapa de la diócesis ovetense en esta época es el mismo que se va a mantener hasta 1954, cuando hay un cambio en la ordenación administrativa de la Iglesia. Oviedo pasará a ser de sede exenta a ser sede metropolitana, de la que van a depender otras mitras como la de León, la de Lugo, la de Santander y la de Zamora. Será a mediados del siglo XX cuando el territorio diocesano
se reduzca a la actual provincia y comunidad autónoma. Las sufragueras de la sede metropolitana son Astorga, León y Santander. León, Lugo, Santander y Zamora son los territorios por los que en este momento la mitra episcopal ovetense se extendía. Ese clero diocesano da lugar también, desde época medieval, a la configuración de una red parroquial, una red de demarcaciones, que digamos que es la unidad básica de organización del territorio y que se mantiene en la actualidad con esa doble función eclesiástica pero también administrativa. Y lo que se observa es que a lo largo de la modernidad hay más o menos una estabilización del sistema parroquial asturiano. No obstante, cabe precisar que desde la segunda mitad del siglo XVIII las parroquias en lo que es el territorio que coincide con la actual Asturias varían entre las 691 a las 782 parroquias, es decir, aumentan casi un centenar, entre el 1752 a 1797. Este ligero aumento, frente a esa cuestión que os decía de que se mantiene más o menos la red diocesana estable, se debe también a este nuevo espíritu que la Ilustración tiene en algunos ámbitos de la Iglesia, y que uno de los prelados más estables de la región en esta época, Pisador, cuya prelatura está documentada entre 1760 hasta el 91, en que fallece. Bien es cierto que es un obispo ausente, reside en la vicaría de San Millán, en Benavente, que estaba bajo la jurisdicción de esta mitra. Pues esa variación de casi un centenar se debe a, como se especificaba en 1686, a tener varios expedientes de supresión, desmembración y erección abiertos. No todas las parroquias van a disponer de los mismos recursos. Es habitual que desde el siglo XVI se hable de la limitación, de la pobreza, de los pocos recursos, sobre todo en el ámbito de la montaña. Todavía en 1729 se observa este quejar, este pesar por parte de Endaya Haro, donde dice que muchas iglesias en las montañas y aldeas están construidas con paja y madera. El servicio sacerdotal en la época moderna no siempre es el mejor, según las fuentes, dado que se observan carencias desde el punto de vista de la formación de los sacerdotes. No existía un seminario diocesano, a pesar de que era uno de los cánones preceptivos desde el Concilio de Trento. Y esta deficiencia se hace notar desde Roma aún en 1762, donde las excusas que se ponen de estas Asturias tampoco son muy justificativas. No en balde no habrá seminario metropolitano hasta las postrimerías del siglo XIX. En no pocas ocasiones el sacerdocio, desempeñado por ciertos individuos poco adecuados, pues es un problema para su función fundamental, la cura de almas. Y más aún si tenemos en cuenta una estructura que supone cierta privatización del ámbito eclesiástico, como es el patronato de legos, donde miembros de la nobleza media y alta de la región, al igual que sucede en otros puntos de la península y de otros reinos, tienen el derecho de presentación de algunos curatos. Claro, esa presentación se va a hacer hacia individuos insertos en sus redes de relaciones y no siempre son los más adecuados desde esa formación. Ante esta situación, Pisador intenta poner cierto remedio al haber convocado un importante sínodo en 1769, por ejemplo, y al favorecer una serie de políticas que intenten enlazar con la política regalista desde la corte madrileña. La religiosidad popular navega entre la devoción a los santos,
la organización de cofradías y la firme convicción en la creencia de los milagros, los espíritus malignos, las figuras de la mitología tradicional, es decir, la superchería. Con lo que desde Feijoo y otros miembros ilustrados del ámbito eclesiástico se intenta, tanto regional como en el ámbito nacional, se intenta luchar. Al frente de este clero secular está el obispo, un obispo que ha de hacer frente también al cabildo catedralicio como un poder interpuesto o que intenta pugnar por sus propios intereses. A esto hay que sumar también el clero regular, una red monástica masculina y femenina de órdenes que proceden de época medieval y otras que se van asentando a lo largo de la modernidad. Las últimas de ellas, digamos que, como comentaba mi compañero Fernández Ortiz la semana pasada en una charla en Gijón, el fenómeno recoleto, de la recolección monástica, digamos que llega muy tarde, en la segunda mitad del siglo XVII y en algunos casos principios del XVIII. Tras esta visión general, pasaré a centrarme un poco en el ámbito de esa estructura económica en la región, que está condicionada por esa estructura más general, más amplia del reino. Como comenté más antes, la economía es básicamente agraria. Es un mundo que domina el paisaje, como comenté. Las cabeceras de los concejos y la propia ciudad de Oviedo son, o se les tiene por núcleos urbanos, porque son meramente ámbitos, puntos en los que se establece una administración mínima para esa organización. En todo lo demás son extremadamente rurales. Más del 85% de la población asturiana reside en el mundo rural, vive de las actividades agropecuarias u otras vinculadas a este mundo característico de estas sociedades preindustriales, como es la Asturias de época de Campomanes. Y esta situación va a dificultar las posibilidades industriosas, más aún si adolecemos de capitales, más que adolecer de capitales, de la voluntad de invertir capitales en acciones industriosas. El límite productivo aboca a rendimientos a veces decrecientes. La pobreza del mundo campesino puede considerarse que es endémica. La pobreza es endémica en la región a lo largo de la modernidad. Esta situación de extrema pobreza, a veces de extrema pobreza, es reflejada por propios extraños, de esos viajeros que circulan por la región desde la segunda mitad del siglo XVIII, y por citar a los más característicos, al inglés Joseph Townsend y al gijonés Jovellanos. El horizonte rentista de los propietarios y su desinterés por la innovación o por la gestión de explotaciones con criterios empresariales, como pudiera pasar en otros puntos de Europa, deja en manos de los labradores cualquier tipo de iniciativa. La falta de recursos impedía a estos últimos abordar cambios en el utillaje, en las roturaciones o en la ordenación de cultivos. Los grandes propietarios, fundamentalmente me centro en la nobleza media y alta, así como en el clero, cabildo, la mitra episcopal, los monasterios, cobran, como indicaba, renta sobre la tierra en especie. Ese cereal no lo van a consumir de forma directa, sino que va a ser un cereal que se demanda fundamentalmente en Escanda, que será puesto en el mercado poco a poco. Comentaba anteriormente que el espacio cultivable apenas llega al 40%. Esto nos da idea de que la producción agraria en la región va a ser deficitaria desde un punto de vista histórico.
la importación de cereal, fundamentalmente trigo, de otros puntos de la península, León, Castilla, Andalucía, o de puntos foráneos del reino, como pueda ser Francia en algunos momentos, va a ser extremadamente necesaria. Pero ese cereal que se recauda en modo de rentas en la región no se va a poner nada más recaudado al servicio, en venta al público. Se va a ir colocando en el mercado poco a poco, aprovechando la subida de precios, indistintamente que tengamos una buena cosecha o tengamos una mala cosecha. Es decir, que tengamos un ciclo de crisis de subsistencia. Y sobre todo en estos momentos se esperará al punto más álgido de la adquisición de ese precio de venta al público. Esto condiciona también las propias economías de estos rentistas. Las rentas no van a ser estables dentro de estos grupos privilegiados. Y hay que tener en cuenta otra cuestión. Hablaba de la extrema pobreza del mundo campesino. Los propietarios, por mucho que cobren rentas, no significa que las cobren íntegramente en tiempo y forma. Las fuentes muestran una continua y reiterada deuda por parte del campesinado, donde la cara más amarga, al final, por ese reiterado impago de rentas, es el desahucio. Si bien es cierto que en el ámbito asturiano no es un comportamiento que estas oligarquías laicas y eclesiásticas lleven a cabo. Para afrontar todos estos males estructurales, citaré, como se comentaba, a Jovellanos, que desde un punto de vista teórico intenta resumir esa realidad en un lema, como ha expuesto Joaquín Ocampo, en libertad, luces y auxilios. Es decir, para enfrentar los estorbos políticos recomendará libertad, derogar los privilegios mesteños, liberalizar arriendos, establecer libre circulación de granos, contener la formación de mayorazgos y la amortización eclesiástica, o permitir el cercamiento de tierras o el reparto de espacios comunales. Al apelar a las luces, hacer referencia a la necesidad de difundir las técnicas de la nueva agricultura y de los nuevos conocimientos agrónomos. Academias de agricultura y sociedades económicas van a ser fundamentales, así como la prensa periódica, para esa divulgación. Y esos auxilios, entendía Jovellanos, es esa necesidad ineludible del gasto público en las infraestructuras, uno de los problemas deficitarios de la región, pero también muchas veces ajenos a esa voluntad, porque la orografía a veces condiciona esa optimización y esas inversiones. Hablamos de canales de riego, hablamos de pantanos, hablamos de caminos, etcétera. Un complemento a las exangües economías domésticas campesinas va a ser el monte, una superficie forestal que, como comentaba, bien sea en forma de monte o matorral, supone casi el 70% del espacio agrario. Va a ser una fuente importante de riqueza. Tanto es así que va a haber usurpaciones, va a haber injerencias por parte de esas élites sociales para hacerse con esa propiedad de una forma no lícita, con esa titularidad de espacio público. Y hay que tener en cuenta también que el crecimiento de la población que se experimenta en la región en este momento favorece roturaciones, deforestación, que ya era citada, o al menos se llama la atención sobre la misma por parte de Feijóo ya a mediados del siglo. Esto hace que haya, sobre todo con la política de plantíos, unas ordenanzas que intenten regularla, es decir, que favorezcan un equilibrio sostenible del crecimiento de la masa forestal, pues se consumía con mucha más rapidez con la que se podía regenerar. Otras actividades en este ámbito van a ser la pesca fluvial y marítima, que proporciona también una fuente complementaria de ingresos y alimentación a la población cercana a los ríos y sobre todo en la línea marítima.
Aunque Asturias contaba con algunas fábricas de curtidos, de loza, ferrerías, ciertas actividades en astilleros, sobre todo en Gijón, esos establecimientos no van a lograr alterar la condición agraria de la economía regional. Al diagnosticar el atraso fabril, Jovellanos lo atribuía a esas tres explicaciones que comentaba: la falta de luces, la falta de capitales y de empresarios, y la falta de infraestructuras. La mayor parte del comercio interior se canaliza de forma abundante a través de 60 mercados y 40 ferias a lo largo de la región, diferentes puntos de Asturias, y las ciudades y las villas van a ver una mayor división social del trabajo y unos mayores niveles de renta y de demanda que posibilitan cierta especialización. El comercio extrarregional revestía un carácter estratégico para una región deficitaria en granos y en vino. Más de 1 millar de arrieros y regineros recorren con sus recuas en primavera y en verano fundamentalmente esos puertos secos de altura, comunicándose con el ámbito castellano a través de León. En 1780 la balanza comercial es totalmente deficitaria, en más de 10 millones de reales. Las exportaciones de ganado, manteca, salazones y en menor medida lienzos y clavazón no cubren ni siquiera un 30% del valor de las importaciones a las que debía hacer frente la región. El comercio terrestre se complementa con el cabotaje marítimo, con puertos cantábricos, Santander y las provincias vascas, también con Galicia, también con Andalucía, incluso en algunos puntos con el Levante, como pueda ser Alicante. Y hay que tener en cuenta que también hay ciertas relaciones comerciales con el mundo foráneo, sobre todo con los Países Bajos y con Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII. Los más de 120 navíos eran propiedad de compañías y de negociantes de Gijón, de Avilés, de Luarca, de Puerto de Vega o de Llanes, y constituyen un sector mercantil más dinámico dentro de todas estas limitaciones que acabo de intentar exponer. La regulación de las ordenanzas que citaba del 48 para el acceso a los recursos forestales era un síntoma evidente de que los recursos madereros comenzaban a escasear. Se tira sobre todo fundamentalmente del carbón vegetal para esos centros de manufactura del mineral de hierro, donde la fuerza del agua y la combustión del carbón vegetal, es decir, de la madera, utilizar a través de la madera, va a ser foco de deforestación, pero también la construcción de embarcaciones mercantes y de navíos. Si en la actualidad existen muniellos, es porque los codos del Narcea impedían sacar por el agua los troncos más altos para las arboladoras del arsenal del Ferrol. Esto hace que se intente derivar o al menos incentivar la explotación del carbón mineral, uno de los motores económicos que se empiezan de una forma muy incipiente a finales del siglo XVIII, pero bueno, digamos que es más característico del XIX. Esta tendencia se observa por parte de la Secretaría de Marina ya desde 1763. Pero va a haber ciertas exploraciones en este recurso económico ya desde la década de los 70, donde se localizan, o al menos se tienen constancia de 9 minas localizadas en los concejos de Siero, de Lena, de Langreo y de Nava. Frente a estos 9, en 1770 se pasan a unos 117 yacimientos en 1787. Y en este contexto hay que ver también esos viajes mineros, esos 3 viajes mineros de Jovellanos cuando ya está residiendo en Asturias en 1788.
1989, por encargo precisamente de la Secretaría de Marina. El intento de esa transformación del mineral en metal pasa por que hay que formarse, y en el reino no hay ámbitos en los que formar a técnicos en esa fundación llamada a la inglesa, y que en el caso de Asturias tenemos el caso de Casado de Torres, con esa experiencia de esos 2 altos hornos que se fomentan en Langreo, pero que por causa de recursos, pero también por una falta de conocimientos técnicos, hacia 1794-95 van a fracasar. Frente a estas cuestiones me voy a centrar un poco en el ámbito cultural a través de la educación, porque la educación va a ser uno de los fundamentos, de los elementos en los que va a incidir la ilustración en líneas generales para la formación integral del individuo. El acceso a la cultura, la educación y su proyección a través de la transmisión de ideas va a ser limitado a lo largo de la modernidad, y en el siglo XVIII más o menos sigue esas tendencias. Bien es cierto que ahora contamos con, frente a las épocas anteriores, con algún protagonismo vinculado al ámbito femenino, lo cual nos da también pie a hablar de una evolución en estos nuevos conceptos de la ilustración. Por citar meramente, voy a hacer a favor de la benedictina Teresa Cónsul a mediados del siglo, o de Josefa Jovellanos y Rita Cabeda y Solares desde Gijón y desde Villaviciosa, respectivamente, ya a finales del siglo. Estas mujeres están vinculadas a las élites sociales, son miembros privilegiados de la sociedad y van a tener un mayor acceso a la alfabetización que el conjunto general de mujeres de la sociedad asturiana de la época. A este respecto consta que, según el Catastro de Ensenada, el regidor gijonés Felipe de Rato tenía en su casa a una maestra de niñas para educar a sus hijas. Son comportamientos difíciles de localizar en la documentación, pero también no muy habituales en sociedades tan periféricas como es la asturiana, lo cual no quiere decir que tiene acceso a la organización y constatación y organización de los centros de sociabilidad habilitados en múltiples, que desde la aparición de los salones en Francia tengan su visión y su correlación en ámbitos más periféricos. El Estado en época moderna no procuró la educación pública ni gratuita, no estaba entre sus atribuciones, estaba en manos fundamentalmente de los ámbitos religiosos, sobre todo en el mundo jesuítico y dominico. Otra cuestión es que las nuevas ideas ilustradas que se van imponiendo desde la segunda mitad del siglo XVIII y las coyunturas específicas favorezcan experiencias, como puede ser en el caso de Asturias, de la formación de escuelas públicas y seculares, como es la iniciativa de Oviedo para formar este tipo de centro en la ciudad, aprovechando la expropiación de los bienes de la expulsa orden jesuítica en 1766. El lento avance de la alfabetización, la adquisición de los rudimentos que favorecerán la lectura, la escritura y las 4 normas básicas de cálculo, se articulan no pocas veces a través de una función social básica de carácter benéfico asistencial en manos privadas. Están promovidas dentro del conjunto más amplio que podemos denominar de obras pías para favorecer a convecinos o vecinos de esos fundadores, que crean escuelas de primeras letras, que crean cátedras de gramática y de latinidad, que crean incluso becas para estudiar en centros universitarios derecho en las principales universidades castellanas. Estas funciones, que se enmarcan en ese contexto de las obras pías, en absoluto conforman una red uniforme y orgánica, todo lo contrario.
Se caracterizan por su dispersión geográfica y la desigualdad de medios y destinatarios. Los fundadores establecen centros de estudio restringidos en el ámbito territorial del que son originarios fundamentalmente. Una parroquia, un concejo, un pueblo. También es habitual que se destinen rentas para la construcción y mantenimiento de un edificio para llevar a cabo esas funciones docentes. Pero a veces, igual que sucede con el patronato de legos, esos maestros no son los más adecuados, porque dependen del patrón, del heredero de ese fundador, para proveer esa plaza de maestro en esos puntos. Y muchas veces las rentas habilitadas para el pago de ese docente pues no son las más adecuadas. Esta situación dramática se deriva de un informe que Campomanes, desde el Consejo de Castilla, solicita en 1794. No solamente vinculada a los ámbitos educativos, sino a todo ese conjunto de obras pías dispuestas en el Reino de Castilla. Según este informe, en Asturias contaba con 108 escuelas de primeras letras y estudios de gramática. Pueden parecer muchas, pero vuelvo a remitir a lo que comentaba, la dispersión y el poco alcance a los individuos que se ven beneficiados. Hay que tener en cuenta otra cuestión: esos beneficiados, no me refiero a los maestros, sino a esos tiernos infantes que acuden a esas escuelas en un conjunto de muy diversas edades, van a estar condicionados por el ciclo agrario y van a estar condicionados, dependiendo también de la orografía del territorio, por las inclemencias del tiempo. El invierno, sobre todo, las nevadas y los aguaceros harán a veces impracticables los caminos para ir andando a esos centros, a veces muy distantes. Si esto es así para acudir a un centro de estudios, lo es también para el tráfico rodado, como comenté desde el punto de vista económico, que limita también esas actividades. A veces se observan contratos mancomunados por parte de los vecinos de una parroquia en el que intentan dar cierta formación, alfabetización a sus hijos, como sucede en la parroquia de Lugones en 1804, que establecen un contrato por 4 años con un maestro para que enseñen a sus hijos a leer, a escribir, a contar y la doctrina cristiana. Cada uno de esos vecinos aportaría lo que pudiera para poder pagar al docente. Una mayor accesibilidad a las aulas se va a observar en los ámbitos más urbanos, como pueda ser Oviedo, fundamentalmente con esa fundación de esas escuelas secularizadas a través de los bienes que procedían del mundo de los jesuitas, o Gijón, por ejemplo, por poner otro ejemplo urbano. En cualquier caso, las limitaciones seguirán siendo importantes. Según algunos estudios, aún en la segunda mitad del siglo XVIII, apenas el 25% de la población del reino estaba mínimamente alfabetizada. Es decir, tenía los rudimentos básicos de lectura y escritura. Y muchas veces, para estos estudios, se utiliza la firma del individuo, distintamente de su género, para constatar esos niveles de alfabetización. Yo soy un poco escéptico en esta situación, porque la firma, la rúbrica, al final es un signo, es un dibujo, y se puede ensayar, lo cual no es tampoco definitorio de que esa persona sepa leer y escribir. Aparte que en el propio trazo del grafo pues se ve el manejo, la destreza de la persona en el uso del cálamo. Evidentemente hay que tener en cuenta que hay algunas fundaciones orientadas a las mujeres específicamente, pero vinculadas también a centros de producción, a centros fabriles, como sucede en la segunda mitad del siglo XVIII, fundamentalmente a partir de la fundación de la Sociedad Económica de Amigos del País, en donde se intenta compatibilizar acciones industriosas, lado a lado, fundamentalmente, con la formación de esas jóvenes.
muchas veces pobres, desamparadas o huérfanas. Establecimientos dedicados a la formación de la mujer hasta que se casara, como tal, frente a estos que están promovidos dentro de ese ámbito de la sociedad económica de los negocios del país, contamos con dos específicos. Uno que nace, al menos como intención testamentaria del fundador de la universidad, Fernando de Valdés Salas, en 1568, el Colegio de Recoletas Huérfanas, pero es una institución que no se pone en funcionamiento hasta más de 100 años más tarde, hasta 1676, y que tendrá un recorrido en el 18. Y la otra es esa fundación también denominada Enseñanza Caritativa de Nuestra Señora de los Dolores, de 1795, que se debe a la promoción de Josefa de Jovellanos. Los Jovellanos no es la única institución educativa que establecen. Hay que citar, por supuesto, la que promueve don Gaspar, ese Instituto de Náutica y Mineralogía, que intenta suplir en algún modo esas enseñanzas prácticas con una función profesional, con una formación profesional que desde el punto de vista educativo tradicional, sobre todo desde la Universidad de Oviedo, no se procuró en absoluto. De hecho, no deja de ser ese elemento que intenta lastrar, que intenta torpedear continuamente esa fundación. Para ir terminando, y a raíz de lo que como iniciaban Javier y Joaquín la intervención, donde si se habla de ilustración y de ilustrado se destaca Jovellanos, vemos que es el que cuenta con una mejor publicidad. Quizás Campomanes no tenga, y otros no tengan esa visión tan reconocible, porque Jovellanos, en un momento de su periplo profesional en la corte, va a residir en Asturias durante un periodo de tiempo más o menos largo y estable, la década de los 90, fundamentalmente. En el caso de Campomanes, una vez que se marcha, no vuelve. Tiene una proyección en la corte. No va a ser el único caso, o al menos nos podría dar lugar al debate: ilustración asturiana o ilustrados asturianos desplazados. Bien es cierto que hay ciertos individuos reconocibles en esa ilustración en el ámbito, bien sean de asturianos o en Asturias, pero que a veces están inconexos en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, Feijóo o Casal, que bien es cierto que coinciden. Feijóo, de origen gallego. Casal tampoco es asturiano y se marchará antes de que medie el siglo a la corte. Podemos citar también al tercer marqués de Santa Cruz de Marcenado, pero desde que marcha con el regimiento de Asturias en socorro de la causa borbónica, la guerra de sucesión, prácticamente no pisa la región, excepto algunos meses, aproximadamente en 1714 al 17, y de forma no continua. Tenemos también al propio Campomanes o a Jovellanos. Otra cuestión es la proyección que estos individuos tengan y que de algún modo queremos hacerlos nuestros. En fin, la situación de las Asturias de esta época es semejante a la que podemos observar en otros puntos de la corona. Responde también a un ámbito geográfico periférico, lastrado por las limitaciones y los condicionamientos que intenté desgranar y que espero hayan calado en ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por su extraordinaria conferencia al profesor Díaz Álvarez. Y ahora, como viene siendo habitual en el RIDEA, pues se abre un turno de intervenciones, ya sean preguntas, reflexiones del público, que va a coordinar el coordinador de estas jornadas. ¿Hay alguna cuestión? ¿En esa época ya se cultivaba la patata? Sí.
Muy a finales del siglo XVIII se empieza a introducir la patata, no solamente en Asturias, sino en buena parte de Europa. Es un producto donde yo hago una apología negativa de ese producto porque, bueno, es una cuestión personal mía, no me gusta. La como, pero no me gusta. Pero quiero precisar algunas cosas con respecto a la patata. Es uno de esos productos americanos. Bien es cierto que la patata de aquella época no es la patata que conocemos hoy en día. Es un producto que, según algunos informes, algunas sociedades económicas consideraban, sobre todo en el mundo gallego, nauseabunda y que era inapropiada incluso para los animales. Pero claro, la patata no era la misma. Y en el caso de Asturias, el intento por parte de los poderes y sobre todo de la sociedad económica de amigos del país de intentar introducirla para intentar paliar esas crisis de subsistencia, paliar el hambre, llegan a teorizar y a decir, a engañar, que es un producto panificable, con la esperanza de que con ese elemento, pues digamos que la población, el campesinado, se lanzara a su cultivo. Pero tarda en arraigar. El triunfo de la patata, sobre todo, es a partir del siglo XIX, a partir del primer tercio del siglo XIX. Y esto se observa fundamentalmente cuando en los registros de diezmos empieza a diezmarse la patata. Si el clero solicita el diezmo de un cultivo es porque ya está asentado. Sucedió lo mismo con el maíz en el siglo XVI. Se habla que en Asturias el maíz entra a través de esos primeros granos que se traen por parte de los Cancio a principios del siglo XVII. El maíz estuvo en el norte cantábrico desde mucho antes, en otros puntos de la península. El hecho es que nos consta que en alguna manera se inventaría algunos telemines de maíz en Asturias, pero hay que tener en cuenta otra cuestión, enlazando con lo que le pasa a la patata. Cuando empieza a triunfar, cuando empieza a cultivarse de un modo más reiterado, en el País Vasco, desde 1570, se están demandando diezmo en maíz. Pues sucede lo mismo con la patata. Pero estamos hablando de una transición del 18 al 19, de los últimos años y sobre todo en el 19. Se observan por algunos registros, vuelvo a incidir, de los diezmos en el que algunas parroquias, y no de una forma sistemática, se empieza a demandar ese cultivo. Por supuesto que fue un salvavidas para minimizar las crisis, para quitar el hambre. Me van a sacar cuando hablo de ese odio hacia la patata, Irlanda, Rusia, la Europa, pero son cosas diferentes. ¿Y la caza? La caza, claro, la caza es un recurso dentro del bosque, esos recursos naturales. El monte no solamente da madera para la construcción, no solamente da madera para como elemento energético. En esta época había sí, hay como caza recurso económico. Como recurso económico. Y sobre todo hay un artículo de Juan Pablo Torrente sobre la caza de fieras, bien porque hacen en el ámbito de la montaña, perjudican las explotaciones agrarias, incluso algunos individuos que se dedican, no como deporte, sino a ese tipo de actividad, encargados desde los municipios. Hablamos de ciertas fieras en el ámbito de la montaña, de ciertos linces, osos, pero vayamos al centro de Asturias y, por ejemplo, las batidas de lobos que se hacen, incluso fomentadas desde el Ayuntamiento de Oviedo por los estragos que hacían en la zona del Naranco, por ejemplo. Hemos cambiado. Sí, Marta. Bueno, buenas tardes. Yo lo primero quería agradecer a Juan esta estupenda conferencia en la que nos ha hecho un reflejo muy complicado de hacer en tan poco tiempo de las Asturias en este tiempo. Y sí que me gustaría aprovechar para preguntarnos o preguntarle sobre... Yo creo, a mí me ha sugerido muchas cosas su charla, pero me quedaría un poco con esto que estáis comentando desde el principio, ¿no? Y que quizá pueda ser una línea de este ciclo, ¿no? ¿Cuáles son aquellas principales causas de este cierto olvido, vamos a decir, de Campomanes? No sé si me convence lo que comentaba Juan, de que ya no volviese a Asturias y que no hiciese carrera política, vamos a decir, ¿no?
Sí, en algunos casos me puede convencer, como si lo comparamos con Jovellanos o Flores de Estrada, pero por ejemplo, viendo ahí a Conde de Toreno o al propio Argüelles, que tampoco la hicieron, y sin embargo esa proyección en el 19 y el 20 sí la tienen. Entonces, seguiría preguntándome yo, o pediría que nos preguntásemos todos por el análisis de las causas. Porque él sí que, a pesar de que no hiciese carrera en Asturias, sí que se ocupó, como Jovellanos, quizás no escribió tanto como él, desde luego, sobre muchos de los asuntos que ha ido apuntando. Campomanes interviene en la creación de la sociedad económica, ha ido apuntando en la biblioteca de la Universidad de Oviedo, en las cátedras de música, de dibujo y humanidades que se fomentan entonces en la segunda mitad del 18, en la limitación del número de abogados, en la única contribución, en los frutos civiles, en los arrendamientos perpetuos de los que hablabas, ¿no? Que no era una práctica que se diese en Asturias, el de desahuciar a los cultivadores, a los que poseían el dominio útil de la tierra, pero algo debió cambiar en la segunda mitad del siglo XVIII, y Campomanes establece esa ley de perpetuidad de los arrendamientos, ¿no? La ley de colonos, ¿no? Que tendrá tanta repercusión luego y se criticará tanto por los liberales en Asturias. O del libre comercio con América también, o sea que son temas de los que se ocupó específicamente de Asturias. Entonces habrá que analizar un poco más esas causas. Es manifiesta muy bien esto también cuando en 1833 en la Diputación Provincial se dice que hay que arreglar el monumento a Jovellanos. Manuel María Acevedo, primo de Álvaro Flores de Estrada, jefe político, entonces dice, bueno, y vamos a aprovechar para hacer también un monumento a Campomanes, ¿no? Y si no se hace, dice que por lo menos quede constancia en acta de que quisimos hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pregunto yo a Juan si... No, ella lo dijo, ¿y tú qué opinas? Ella dijo su opinión. ¿Y cuál es tu criterio? No, yo digo que nos preguntemos todos y aprovechamos este ciclo para analizar algunas de estas causas. Él mismo dice al final de su carrera política, yo ya soy viejo y acuchillado, se dice, ¿no? De ese ocaso, de esa pérdida por parte de los liberales, que por un lado le hablaban ciertas cosas como los límites a la adquisición de la propiedad de la tierra por los eclesiásticos, que eso yo sí creo que es un punto de inflexión para, bueno, pues que lo tachen de impío, de anticatólico incluso, y sin embargo luego esos liberales tampoco les gustará mucho por la ley de protección de colonos, dirán, hombre, mejor libertad del derecho de propiedad y libertad de contrato de arrendamientos, y sin embargo, entonces ese pensamiento ilustrado entre el antiguo régimen y el liberalismo, pero ni toca uno ni otro, hace que no se convierta en bandera de nadie, ¿no? Pero es una cosa que... Es curioso, que apuntas, porque estamos hablando de una generación totalmente atribulada. Está entre un proceso mar con corrientes muy diversas. Y es curioso lo que dices también, esa especie, no de ostracismo, pero bueno, de recriminar. Eso no se hizo con Jovellanos. Jovellanos es utilizado en el XIX y hasta mediados del siglo XX por todas las tendencias políticas. Eso a favor. Campomanes es utilizado para olvidarlo. Y es cierto que en vida, todavía, en una sociedad de una monarquía absolutista, por mucho despotismo y mucho ropaje que le pongamos, es una monarquía absolutista, y la necesidad de cumplimentar a los prohombres del territorio del que nacen, que a Campomanes, al menos que yo recuerde, se hacen unos fastos por parte solamente, creo recordar, la Sociedad Económica de Amigos del Maíz del país, con consecuencia de la obtención del título de Castilla o de la promoción en el Consejo de Castilla, nada más, frente a un Jovellanos que en Oviedo, en Gijón, en Cangas de Narcea, en Avilés, por todo lo que logra. Pero no solamente una institución, todas. Bueno, pero 3 siglos después estamos aquí haciendo un homenaje. El próximo miércoles, día 14, a las 7 de la tarde, será la tercera de las ponencias a cargo de Joaquín Ocampo, Campomanes y el reformismo borbónico con Cataluña al fondo. Muchísimas gracias por su presencia.